algo. Buenos días. Buenos días, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un placer pues estar aquí esta mañana y presentar una breve reflexión sobre lo que es la providencia de Dios, lo que es la providencia divina, y que tal vez pues nuestras vidas puedan ser edificadas y podamos aprender cosas nuevas y tal vez también reforzar conocimientos que ya teníamos y que nos sirven de fortaleza y edificación para nuestra vida. Así que iniciemos este momento orando y presentándole al Señor esta hermosa mañana. Oremos. Señor, gracias por tus bondades, gracias por tus misericordias, gracias porque no hay nada que escapa de tu control, Señor. Te queremos encomendar esta mañana que seas tú poniendo palabra en mí para que pueda decir lo que tú realmente quieres que el pueblo escuche, Señor, y pueda ser edificado. Te pedimos y te encomendamos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues en esta mañana hemos preparado este mensaje sobre la providencia divina y es una palabra que tal vez las personas que visitan Iglesia Bíblica de la Gracia pues escuchan frecuentemente el tema de la providencia de Dios y de que estamos a favor de la providencia y no en contra de ella. Y muchas veces hemos escuchado al pastor Bayonet pues diciendo esta frase y a cualquier hermano de la iglesia y ya nos sentimos muy familiarizados con el tema de la providencia, pero probablemente haya muchas personas pues que le escuchan providencia y tal vez no entienden a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de la providencia de Dios. Entonces, en esta mañana la idea es poder entender qué decimos cuando hablamos de la providencia y también entender cómo aprender sobre la providencia e interiorizar este concepto pues nos puede ayudar a tener una vida más plena, una vida más feliz, una vida más en paz, una vida con más propósito. Quiere decir que este es un tema bastante práctico y que podemos ver resultados inmediatos en nuestra vida si podemos interiorizarlos. Así que acompáñame en primer lugar a ver qué significa la palabra providencia divina. Pues este concepto se refiere a cómo Dios cuida de su creación y dirige los acontecimientos según su plan. La providencia es un cuidado que Dios tiene de todas las cosas, asegurando de que su voluntad se cumpla. Esta doctrina de la providencia asegura que Dios está en control. Él es soberano sobre el universo, el mundo físico, los asuntos de las naciones, el destino humano, los éxitos y las derrotas de la humanidad, la protección de su pueblo y tal vez más importante para nuestro
tiempo de hoy, pues Él está en control y es soberano sobre nuestras vidas. La idea es que Dios creó el universo y creó las personas, pero no simplemente las creó y las dejó abandonadas a su suerte, sino que todo ocurre en base al plan de Dios, a su plan eterno, desde la fundación del mundo hasta estos tiempos, pues todo tiene un plan y Dios pues vela porque cada una de estas cosas se cumplan. Eso nos da un alivio y también nos hace entender de que todo lo que pasa pues está bajo su control. La providencia pues nos brinda una cosmovisión adecuada de ver las cosas. Yo diría que hay dos extremos de lo que nosotros debemos cuidarnos en cuanto a la cosmovisión de la vida. Y el primer extremo es entender que todo ocurre por un azar, es decir, que lo que es debe ser. La providencia dice que lo que Dios ordena debe ser, pero la sabiduría de Dios nunca ha sido sin propósito. Todo en este mundo funciona por un fin. El azar es todo lo contrario. El azar es simplemente decir que las cosas que pasaron pues son así y ya. Y que todo ocurre porque sí. Muchas personas pues entienden que esta es la forma más inteligente o sabia de ver las cosas, pero al final de los días pues su vida no tiene propósito y tal vez las cosas que pasan pues no encuentran un fin que pueda ayudarlos a entender cuál es su propósito aquí en la tierra. El otro extremo que podría decir en la cosmovisión de la vida es el tema de la autonomía. Y es entender que yo debo controlar todos los aspectos de mi vida y aún las cosas que no puedo controlar. Es llegar al punto de querer modificar el futuro con todo lo que yo tengo sin descansar en Dios. Y podemos ver un ejemplo de esto. Hay personas que, por ejemplo, se preparan un día para salir de viaje y se levantan y el carro no quiere prender. Y el carro no prende. Y ellos hacen el esfuerzo de que el carro prenda. Verifican que todo está bien, revisan la batería, revisan el carro, llaman al mecánico. Y la realidad es que hacen todo lo que está en su esfuerzo para arreglar el carro. Y eso no está mal. Pero hay un punto, en ese momento, hay un punto en el que tú debes de decir, tal vez Dios me está diciendo algo. Tal vez debo entender hasta dónde debo poner mi parte y hasta dónde Dios pues debe guiarme. Y es en ese momento donde tratamos de buscar la sabiduría de Dios, orarle y que Él nos pueda hacer entender si de verdad es su propósito, que en algo tan sencillo como que no encienda el carro para ir a ese viaje, pues tal vez en su propósito, su providencia es que simplemente ese día no sea el viaje y pueda ser otro día. O que tal vez ese viaje no pueda ser el propósito que yo tal vez entendía en mi mente. Y cuando interiorizamos esto y entendemos esto, pues en nuestra vida comenzamos a tener paz y comenzamos a tomar mejores decisiones, porque ya no todo depende de nosotros y todo el estrés que ponemos sobre nosotros para que las cosas se hagan, porque sí queremos que se hagan, pues dejamos que Dios pues sea nuestra guía y Él ponga la otra parte. Y por eso descansamos, por eso cuando decimos descansamos en la providencia de Dios, pues ya ahí estamos esperando que Él sea quien nos guíe verdaderamente a cuál es la mejor decisión en cada momento. Y a eso es que yo me refiero cuando hay dos extremos. Y la providencia divina, entender el propósito de Dios, pues nos va a mantener en un equilibrio, en una vida equilibrada siempre, que nos va a evitar la dejadez, pero también el afán en nuestra vida. Cuando entendemos el tema de la providencia divina y que Dios tiene el control sobre todas las cosas, decimos, bueno, pero si Dios tiene el control de todas las cosas, entonces, ¿por qué ocurren las cosas malas? Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y es un tema
bastante que podría parecer complejo, porque la realidad es que hay cosas que probablemente no entendemos en la justa dimensión de la forma de pensar de Dios o de cómo Dios realiza las cosas. Hay cosas que nosotros tenemos una limitante porque nuestra mente es finita. Entonces, es en ese momento que ocurre lo que le llamamos el dilema del mal. ¿Cómo puede existir mal en el mundo gobernado por un Dios omnipotente y bondadoso? Y este dilema surge a menudo porque se considera que la existencia del mal contradice la idea de un Dios amoroso. Sí, el mal existe, pero el mal no está por encima de Dios. Dios está en control de todas las cosas. Y podemos entender la existencia del mal en este mundo con dos conceptos básicos. Ese es el tema del libre albedrío. Pues Dios nos dio una libertad de poder decidir. Y como conocemos el primer pecado del hombre, pues a través de ahí entró el pecado al mundo y entró el mal. Por lo que el ser humano puede optar por hacer el bien o el mal. El mal entonces es el resultado de la voluntad divina de Dios. Pero a pesar de la presencia del mal, Dios puede utilizar para cumplir sus propósitos. Y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. La maldad del hombre, como dije al principio, no escapa de la voluntad de Dios. Y Dios aún así, a través de cosas que tal vez nos pueden parecer malas, pero al final Dios termina cumpliendo su propósito y enseñándonos su perfecta y santa voluntad. Y el ejemplo más claro de esto ha sido cómo Dios utiliza la redención a lo largo de las historias bíblicas. Dios ha autorizado el sufrimiento y el mal para llevar a cabo la redención. Y podemos ver múltiples ejemplos, como el ejemplo de Jesús y también el ejemplo de José. La vida de José, que llevó toda una vida difícil, de muchos males, pero el propósito final, donde vemos la historia de José, que pudo salvar a miles de personas, tal vez de morir por una fuerte hambruna. Y los que no conocen la historia de José, les invito a que la conozcan. Otro punto que tal vez nos puede llevar a la mente cuando hablamos sobre la providencia es que si Dios es soberano, ¿por qué entonces nosotros debemos orar? Ya vimos que si Dios es soberano, ¿por qué existe el mal? La segunda parte es, si Dios es soberano, entonces ¿por qué nosotros los cristianos pues debemos orar? Porque si Él controla todas las cosas, pues entonces al final va a pasar lo que Dios en su soberanía ha decretado. Y quiero que me sigan aquí en esta parte que es bastante importante. Dios no solo ordena los fines del universo y de la historia humana, sino que también ordena los medios para esos fines. Así como Él, de forma soberana, tiene un plan de salvación desarrollado en la historia, parte de la forma que Él lleva a cabo su plan de redención es, por ejemplo, a través de la predicación de la palabra. Dios es quien hace que la predicación de la palabra prospere, pero Él usa ese medio para su fin. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad, a la luz de la soberanía divina y a la luz de su providencia, de dedicarnos a la predicación. Lo mismo podemos decir y extrapolarlo al tema de la oración. Dios obra en y a través de las oraciones de su pueblo. Entonces, por ejemplo, dice el Nuevo Testamento, Dios es soberano, así que puedes recostarte, apoyar tus pies y tomar una siesta y no dedicarte a la palabra y orar en cualquier otra actividad. Eso podríamos decir. No hay una garantía absoluta de que los cristianos se escaparán del sufrimiento, del dolor y de la enfermedad. Lo sabemos, sin embargo, todavía debemos ser animados porque hay un impacto masivo de esa oración en la que Dios a veces sana a las personas y las restaura. También alivia su sufrimiento. ¿Qué quiere decir con eso? Para no que nos vayamos muy lejos. Dios, aunque Él es soberano,
debajo de su plan no escapa el medio que él utiliza para obtener el resultado. Y eso, pues, al final es una bendición, porque nos hace partícipes del plan maravilloso de Dios. ¿Y cómo nos hace partícipes? A través de la oración, de nosotros presentar nuestras súplicas, nuestras peticiones, nuestras necesidades a Él. Y en su perfecta voluntad, pues Él decide si responder a su oración o no. Esto no quiere decir que la oración debe ser pasiva. Hay una correlación entre la oración y el coraje, la oración y la esperanza. La próxima vez que estés pensando desfallecer, recuerda que la oración ferviente y eficaz de una persona justa puede mucho. Y es un mandato, pero de nuevo, uno de los mayores privilegios que Dios le ha dado a su pueblo es que podamos venir a Él. Cuando nadie más le importe, cuando más nadie quiere escuchar, pues Él nos escuchará. Y esto que Dios ha creado, tal vez nuestra mente no pueda entenderlo a 100%. Como una persona puede, yo como un ser humano no puedo controlar algo y al mismo tiempo, pues, que me puedan decir o me puedan argumentar para cambiarlo. Pero en la maravillosa gracia del Señor, Él nos usa como medio y nos da ese medio de la oración para nosotros poder intervenir en el medio de la providencia. Cuando nosotros oramos y predicamos, pues estamos influyendo en el futuro o en el destino de las cosas. Pero cuando entendemos el tema de la providencia de Dios, pues podemos descansar de que si Él nos responde de una manera positiva o una manera negativa, pues nada está escapando de su control. Y eso en la vida cotidiana de nosotros, pues nos da una paz inconmensurable. Ese deseo de intentar controlar todas las cosas y de que todo tiene que hacerse en base a mi punto de vista y como yo veo las cosas, pues va cambiando al descansar en la providencia de Dios. Y el aspecto práctico de eso a mí me parece algo demasiado importante para nuestras vidas, porque a veces nos estresamos demasiado, nos entristecemos, nos deprimimos, al entender que las cosas debían hacerse como yo entendía que las cosas debían pasar. Entonces es momento de comenzar a entender que Dios tiene un propósito y tiene un plan y nada está escapando de Él. Y si estamos seguros de que nuestra fe y nuestro corazón está sano, pues que Dios nos responda a la oración no está ligado necesariamente a mí personalmente como una persona. No es porque yo no estoy presentando una oración correcta tal vez, o porque mi corazón no está correctamente sano. Lo primero que tenemos que hacer es evaluarnos y entender si de verdad está sano nuestro corazón. Pero luego que nos evaluamos y entendemos que sí estamos en el camino correcto, que nuestro corazón está alineado con el de Dios, y aún así vemos que Dios parece no responder, pues nuestra respuesta hacia eso no es ira, no es enojo, no es tristeza, no es depresión. Nuestra respuesta es paz. Y es la paz de entender la providencia de Dios. En la Biblia hay múltiples ejemplos de cómo la providencia de Dios se mueve. Y uno de los ejemplos más impactantes, porque todos conocemos, es la historia de Job. Job es un claro ejemplo del sufrimiento y de la providencia humana. Y creo que es el ejemplo más claro para nosotros poder entender de que eso no es un asunto de racionalidad humana. No es un asunto de que yo pude descifrar el código y yo entendí que si yo hago X más Y, pues va a resultar Z. El proceder de Dios no es así. Si no, todo el mundo pudiera haber hecho una ecuación matemática para entender
cómo Dios va a hacer X o Y. Y todo el mundo haría lo mismo. Diría, bueno, yo voy a hacer 5 buenas obras por las 5 malas obras que yo hice y voy a estar en 0. Así Dios va a responder pues todo lo que yo le pida. Y no funciona así, hermanos. La gracia de Dios es incomprensible para el ser humano. Su misericordia también. Su amor también. Entonces no hay forma de que nosotros podamos entender y crear una fórmula mágica que nos va a permitir que Dios haga lo que nosotros querramos. Es por esto que la historia de Job es un claro ejemplo de la providencia divina. Job, un hombre justo que enfrenta todo lo peor que puede enfrentar el ser humano en la tierra. Pero su fe y su confianza en Dios muestran cómo puede haber un propósito mayor en cada sufrimiento. Y yo les invito a que lean la historia de Job y puedan reflejar y pedirle al Señor, pues, que tal vez en este momento difícil que estás viviendo y que tal vez no entiendes por qué tal vez estás en esta situación económica, por qué el Señor ha mandado tal vez una enfermedad X a tu casa, pues que tú le puedas pedir al Señor que te ayude a entender cuál es ese propósito mayor que Él quiere a través de cualquier dificultad que tú estás teniendo ahora. Y que te ayude, pues, a sobrepasar cualquier situación con una forma de pensar correcta, donde tu corazón no se llene de amargura, ni se llene de resentimiento, sino que tu corazón siempre esté a favor de la providencia de Dios. Y es por eso que quiero presentar algunos beneficios de entender y vivir bajo la providencia de Dios. El primer beneficio que podemos extraer de poder entender lo que es la providencia de Dios es confianza y seguridad. La providencia de Dios nos enseña que Él está al control de todas las circunstancias. Esto nos permite encontrar una confianza renovada. Sin importar la situación, Dios tiene un plan y un propósito. Dice la palabra de Dios, confía en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dice el Salmo 37:25, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Entender la providencia de Dios nos da confianza en nuestro día a día y nos da seguridad de que Él está bajo el control de todas las cosas. En segundo lugar, paz. Cuando comprendemos que Dios cuida de nuestras vidas, nos resulta más fácil experimentar paz, incluso en tiempos de dificultad. Sabemos que no estamos solos y que Dios tiene su plan. Dice la palabra de Dios en Filipenses, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En tercer lugar, esperanza en la adversidad. Las dificultades pueden parecer desalentadoras, pero entender la providencia de Dios nos brinda modelos de esperanza. Sabemos que las pruebas pueden ser parte de un proceso mayor para nuestro crecimiento especial. Dice Dios hablando a través de Jeremías, porque yo sé los planes que tengo para ustedes y son planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Encontrar esperanza en medio de la adversidad, señores, no tiene precio. Saber que aún tenemos algo mayor esperándonos y entender que nada de eso está escapando de la providencia y de la voluntad de Dios, pues nos ayuda a sobrepasar cualquier adversidad de una forma mucho más sana, que nos permite crecer, nos permite edificarnos. En cuarto lugar, gratitud y agradecimiento. Reconocer la providencia divina nos lleva a ser más agradecidos por las bendiciones de nuestras vidas, desde lo más pequeño hasta las grandes alegrías.
tener una actitud de agradecimiento o de gratitud en cada cosa que nos pasa en nuestras vidas y entender que es Dios que pone esos pequeños detalles para hacer que tu vida sea más feliz, pues cambiará toda tu forma de ver las cosas. Hay veces que damos por sentado muchas cosas, como la salud, la seguridad, el confort, muchas cosas que tal vez hemos tenido y tal vez nunca nos han hecho falta. Y darle gracias a Dios por esas pequeñas cosas y por las grandes cosas que tal vez Él nos pueda dar, pues le estamos diciendo, Señor, tú eres el responsable de todas estas cosas. No es por mi fuerza, no es por mis decisiones, es porque tú, en tu sabia providencia y por tu gracia, me has permitido tener estas pequeñas o estas grandes cosas que hoy puedo disfrutar. Y eso nos da un corazón sano, que nos quita el ego de nuestras vidas y el entender que todo funciona por las cosas que yo hago o dejo de hacer. En quinto lugar, propósito y misión. Vivir bajo la providencia de Dios nos ayuda a entender que cada uno de nosotros tiene un propósito específico. Esta claridad nos impulsa a vivir de manera más intencional y significativa. Es decir, entender la providencia de Dios y que Dios nos utiliza como un medio para que lo que Él quiere que se haga, pues finalmente se haga, nos hace decirle al Señor, Señor, aquí yo estoy disponible para que me uses como parte de tu plan maravilloso. Y a partir de ahí, pues nuestra vida comienza a tener propósito y sentido. Hay muchas personas que entienden que desligar a Dios o la parte espiritual de sus vidas y entenderlo todo como un materialismo, pues es lo que le da superioridad ante las personas. Se sienten superiores porque entienden que han despejado el tema de la espiritualidad. Pero yo le puedo decir por testimonios propios de que entender el propósito de Dios en tu vida y que no todo es lo material, lo que podemos tocar, pues es lo que al final de tus días te dará sentido, te dará propósito. Entonces, si ahora mismo te sientes sin propósito y sin misión, te invito a que le digas al Señor que te muestre cuál es su providencia en tu vida y que Él quiere que tú seas en esta vida. ¿Cuál es tu propósito en esta tierra? Dice Efesios 2:20, porque somos hechuras suyas, creadas en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales, escuchen aquí, esto es la providencia, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En sexto lugar, una relación más profunda con Dios. Comprender su providencia fomenta una relación más cercana con Él. A medida que confiamos y dependemos de su guía, nuestra fe se va a profundizar. Y Santiago, acércate a Dios y Él se acercará a ti. Como dije en el principio, cuando puse el ejemplo del carro, si despejamos a Dios pues de nuestras tomas de decisiones, de nuestro día a día, pues nunca vamos a dejar que su providencia sea la que nos esté guiando y la que nos ayude a tener una vida más tranquila, una vida más alegre, una vida más confiada. Por último, la providencia divina es un concepto que al ser comprendido nos ofrece una perspectiva poderosa sobre el papel de Dios en nuestra vida. Reconocer que Dios cuida de su creación y la dirige. Él dirige los acontecimientos hacia un propósito mayor. Nos invita a ver nuestra existencia bajo una luz diferente. Esta comprensión no solo nos proporciona consuelo,
sino que también nos anima a vivir con un sentido de propósito y dirección, confiando que hay un plan para cada uno de nosotros. La Biblia nos asegura que Dios está constantemente activo, trabajando en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. Es simplemente abrir los ojos para poder ver la mano de Dios obrando. Hay momentos que podemos sentirnos perdidos, fuera de control, pero recordamos lo que dijo el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Dice, mi Padre hasta esta hora trabaja. Y es una invitación para que reconozcan que la mano de Dios se extiende sobre todo, incluso en situaciones que parecen caóticas. Entender la providencia divina nos motiva a vivir de una manera intencional y consciente de nuestras decisiones. Sabemos que cada acción que nosotros hacemos cuenta con el diseño del plan de Dios. La soberanía de Dios se extiende en todas las áreas de nuestra vida, lo que incluye nuestras victorias y nuestras derrotas. Cada éxito y cada desafío son parte de un proceso que nos moldea y nos prepara para lo que viene. Por último, la providencia divina nos anima a cultivar una relación profunda con Dios. Al saber que Él dirige cada aspecto de nuestras vidas, nuestras oraciones pueden convertirse en encuentros más significativos con Dios. Aprendemos a confiar en el tiempo de Dios y en su sabiduría, dejando nuestros deseos a un lado. Y le quiero recordar que la verdadera paz se encuentra en aceptar que independientemente de lo que enfrentemos, nuestra vida está en manos de Dios. Él tiene un plan perfecto y su amor es incondicional. Esta aceptación nos va a transformar y va a permitir que nosotros enfrentemos nuestro futuro con esperanza y con alegría, porque estamos bajo la providencia de Dios. Amén. Oremos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en tu palabra pudiste plasmar este maravilloso concepto y pudiste reflejar en tantas ocasiones lo que es tu mano guiándose a través de la historia. Queremos poder aceptar tu providencia, que podamos ser dirigidos a través de ella y que nuestras vidas aquí en la tierra pues puedan ser más parecidas a lo que tú quieres que seamos. Y es a través de entender que nada escapa de tu control y que debemos tener la paz y la confianza de que tú estás al control de todo. Te pedimos que estas palabras puedan ser interiorizadas en nuestro corazón. En nombre de Dios Jesús. Amén.